pida ayuda. Si no, acuérdense de la poderosa arma que tiene, el testimonio personal. Si usted tiene un testimonio personal porque usted es cristiano, Cristo lo salvó, usted tiene una vida, tuvo un encuentro personal con Jesús y esa vida cambió, eso es lo que usted tiene que decirle a las personas por las que usted está orando. Eso es lo más poderoso que usted tiene, su testimonio personal. ¿Ok? No hay razón. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Esa es la razón por la que nos ha dejado en esta tierra, para que nosotros prediquemos. Y esa es la única manera en que la iglesia va a crecer. ¿Ok? Ahora, hay muchas personas que cuestionan lo que yo digo acerca de que la única manera que la iglesia va a crecer es que nosotros hablemos. O traemos a la persona o le hablamos a la persona se salva, la persona se bautiza y la iglesia crece. Ese es el plan de Dios. Con eso termina el Evangelio de Mateo, con eso terminó Jesucristo su presencia aquí en la tierra y con eso, con esa meta dejó a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles para que llevaran adelante ese plan y nosotros pudiéramos conocer del Evangelio como lo conocemos hoy. Todos nosotros conocemos de Cristo porque alguien nos habló, alguien nos dijo. Alguien nos dijo que Dios había venido al mundo, que Dios había hecho hombre, que Dios había muerto por nosotros y que había salvación en Cristo. ¿Ok? Yo sé que los hermanos no han oído esto muchas veces, pero eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que nos multipliquemos y esa es la única manera que la iglesia va a crecer. Nosotros no estamos en un club donde le pedimos a la gente membresía y le explicamos las cosas buenas que tenemos y entonces si a la gente le gusta el club se asocia al club. No. La iglesia es el grupo de redimidos, imperfectos, aquí nadie es perfecto, con problemas todos, pero redimidos porque han creído en la sangre poderosa de Jesucristo. ¿Ok? Ese es el plan. Ahora, hacía tiempo que tenía en mente algo que me preocupaba porque incluso lo habíamos oído de algunas personas que nos habían visitado. Y por experiencia de otras iglesias, yo sé que también puede ser el comentario de algunas personas que llegan. Otras personas ven que tenemos un ministerio y el ministerio deja de existir. Y yo quiero, y el Señor me había puesto en el corazón hace tiempo, y quiero insertar este mensaje en el grupo de mensajes sobre evangelismo. Hablamos muchas cosas sobre evangelización, qué es lo que tenemos que hacer, nuestro testimonio personal. Si usted está orando con una persona y no ha podido presentarle el plan de salvación, siga orando, pero presénteselo. Si usted le presentó el plan de salvación, la persona rechazó, busque otro. Ya la sangre de esa persona no está sobre usted. Usted siga adelante predicándole a otro. Si usted cree que debe seguir orando, sígalo haciendo. Pero Cristo espera que usted se multiplique. El pastor espera que usted se multiplique. Tristemente a veces estamos años y años en la iglesia disfrutando de las cosas del Señor y no podemos decir que nunca hayamos traído a nadie a los pies de Cristo. Eso es triste. Para eso estamos en esta tierra. Para eso el Señor nos dejó. Pero otra cosa que la gente tiene una gran confusión es la manera en que una iglesia bíblica crece. Una iglesia bíblica, según como nos narra en el libro de los Hechos, la manera en que la iglesia se formó, creció, se multiplicó y se difundió por todo el mundo, esa es la manera bíblica. Y un comentario que he oído de muchas personas, no solamente aquí, sino en otros lugares también, es que esa iglesia es muy pequeña. Si te vas porque es pequeña, nunca va a crecer. O esa iglesia no tiene programas para mis niños o para mis jóvenes. O esa iglesia no tiene programas que atraigan a la gente. Hermano, la iglesia no está para atraer a la gente. Ni con la música ni con nada. La iglesia está para los que ya creen, crezcan y hagan la obra de Dios. Ahora, desde el punto de vista bíblico, yo quiero llevarlo a ustedes a un pasaje hoy para que entiendan el proceso por el cual debe transitar una iglesia para poder crecer. O sea, puede crecer, pero no de manera sana. Puede crecer con mucha gente, con diferentes ideas, con diferentes maneras de relacionarse con Dios y se convierte todo en un club. Déjenme explicarle cómo es que crece una iglesia realmente bíblica, ¿ok? Los 4 mensajes anteriores tenían que ver con predicar la palabra, que la gente se convertía, la gente se salvaba, la gente se bautiza y de ese momento se hace miembro de la iglesia y comienza entonces un ministerio que es el ministerio de discipulado, porque la
persona tiene que crecer en las cosas de Dios, tiene que saber lo que ha recibido, tiene que disfrutar sus apasiones. Y así comenzó la primera iglesia que nosotros tenemos en la historia de la iglesia, que es la historia que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Así comenzó la iglesia, predicando la palabra de Dios. Eso es todo. No como un programa para atraer a nadie, predicando la palabra de Dios, arrepentimiento. Jesucristo no se paró. Juan el Bautista no empezó, ninguno empezaron, ni Pedro, diciendo: hey, vengan que tenemos comida, vengan que tenemos una actividad. Empezó la iglesia, ellos predicando, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ok? Arrepentimiento es lo que hace que la persona acepte a Cristo y la persona viene entonces forma parte del grupo de los enemigos. Esto no es un club. Yo no sé si usted ha sido parte de un club alguna vez o de un partido político o social. Yo he sido parte del club, el club Rotario. Yo era parte del club Rotario, yo fui masón. No, esto no es logia, esto no es un club, no, esto es la iglesia de Jesucristo. Los redimidos por su sangre, haciendo la obra de Él y creciendo en la gracia que Él nos deja. Ahora, la iglesia bíblica tiene una forma de organizarse y crecer bien definida. No son ideas y programas sin sentido y propósito lo que hacen crecer una iglesia. Solamente el programa bíblico de crecimiento y las necesidades que este programa, nosotros empecemos a hacer, cuando nosotros llevamos a cabo esto, y las personas empiezan a conocer de Cristo, ya sea su compañero de trabajo, de escuela, su familiar, y la persona empieza a venir, van a empezar a aparecer necesidades. Y basada en esas necesidades es que la iglesia organiza los ministerios. No es al revés. No es un ministerio para alcanzar a la gente. Para alcanzar a la gente hay un solo ministerio, el ministerio de la palabra de Dios. Hay una confusión con eso extraordinaria. Y las iglesias se llenan. Yo les digo a ustedes que si yo quiero, esta iglesia el domingo que viene tiene gente afuera haciendo cola para entrar al segundo servicio. Yo lo sé hacer. Yo traigo 4 tumbadoras, yo traigo un show, yo traigo un programa de comedia y yo traigo y empiezo a repartir cosas y comida y todo, y esto se llena. Yo conozco todos esos programas, pero a mí yo no me llamo para eso. Yo ni soy comediante, ni soy artista, ni estoy aquí para hacer show, ni para lidiar a mí el Señor me llamó a predicar su palabra. La única que tiene poder, la única que transforma, la única que da vida, la única que hace al mundo diferente. Lo único que tiene poder y fuerza para cambiar un alma a la vez, la palabra de Dios. Ahora, cuando esas personas que Él crean y vengan, vienen con sus niños, vienen con sus familiares, con sus viudas, y entonces hay que crear programas para atenderlos como miembros de la familia de Dios. No es al revés. Las personas dicen: ay, aquí no hay programa para los jóvenes. Y cogen y se van. ¿Por qué no habrá programa para los jóvenes? ¿Será porque no hay jóvenes? Y si tú te vas, no va a haber menos jóvenes. Si hay jóvenes, entonces se llama a un ministro. Puede ser que el ministro diga que se va. Y entonces los jóvenes, ¿verdad? Se queda un ministerio cojo. Eso hace mucho daño. Cuando los ministros abandonan el ministerio, eso hace mucho daño. Por eso es que la iglesia sufre tanto cuando eso sucede. Porque hay una necesidad, hay un ministerio y el ministro coge y se va. No, eso no puede ser, ¿ok? A mí nunca me van a ver abandonar aunque tenga 2 personas. Porque esas 2 personas necesitan que yo le predique, ¿ok? Y mientras haya personas, yo siempre tengo problemas con esos pastores que vienen de Cuba. Sinceramente, y lo digo así sin que me quede nada por dentro. Yo siempre les pregunto: ¿qué sintieron ustedes en su corazón para salir de Cuba siendo pastores en Cuba y teniendo iglesias en Cuba? Y entonces te dicen: es que estas cosas están muy malas. Bueno, ahora están peor. Porque ahora ni tienen nada, ni tienen pastor. Pero entonces todo el mundo quiere salir a un lugar bueno, todo el mundo quiere... Déjame decirle que allí en México es bonito porque todo el mundo alrededor tuyo es hispano. Y no solo en México, en el pueblo de Texas donde estamos, también todo el mundo es hispano. Pero estimula, uno quiere hacer, uno quiere...
porque todo el mundo te va a oír, todo el mundo habla tu lengua, todo el mundo es hispano. Aquí es un poco más difícil. Aquí todavía tenemos que hacer mucho más esfuerzo en usar lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que tenemos con el compañero de trabajo, con el vecino, con el que sabemos que es hispano, con el familiar nuestro. Y entonces cuando la iglesia crezca empezamos los ministerios. Tristemente, a veces hace falta líderes, por eso hay que orar por obreros para las mies, porque a veces la falta, hay necesidades, pero no hay líderes, porque las personas no quieren servir, no quieren dar de sí para ayudar en la obra del Señor, ¿ok? Pero eso ya no depende de nosotros, ya eso depende de hombres que toman malas decisiones. Nosotros vamos a seguir orando por obreros, y ustedes me van a apoyar, porque la Biblia lo dice, orar por obreros. Y yo sé que cuando haya una necesidad vamos a poder crear, tener un líder y comenzar. En el libro de los Hechos hay un momento en que la iglesia ha crecido. El libro de los Hechos comienza con la iglesia en un momento, en un primer momento, después que Pedro predica, se convierte en 3.000 personas y comienzan a hacer lo que hace una iglesia cuando empieza. Predicar, compartimiento del pan, eso lo vamos a ver, lo dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y por supuesto, haciendo eso nada más, sin inventar nada, la iglesia siguió creciendo. Y como que siguió creciendo, pues aparecieron necesidades. Y de esa porción que aparece ahí en el capítulo 6, los versículos del 1 al 8, vamos a aprender cómo tenemos que lidiar con esas necesidades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder llevar adelante la iglesia y que la iglesia sea lo que debe ser? Una iglesia con programas para atender a las necesidades de la gente y que también tenga sus líderes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 6, esta es la historia en la que se nombran por primera vez diáconos en la iglesia. En la iglesia no había ningún otro cargo, ninguna otra responsabilidad. Y había 11 pastores, una iglesia de 3.000 personas. Yo creo que una iglesia de 3.000 personas no puede tener un pastor. Y Dios lo sabía. Y preparó entonces 11 pastores. Y esos 11 pastores, unos predicaban, otros evangelizaban, y todos estaban ocupados en la palabra de Dios. Pero la iglesia siguió creciendo. Definitivamente la iglesia siguió creciendo. Y entonces aparecen las necesidades, y en base a esas necesidades se hace lo que hay que hacer. En este caso, se nombran los primeros diáconos. La iglesia tiene 2 oficiales ordenados. Hay muchos líderes. Oficiales ordenados hay 2 nada más, el pastor y el diácono. Nosotros no tenemos ningún diácono. ¿Por qué? Porque sencillamente no hace falta. El día que nosotros tengamos necesidad de que los diáconos hagan las cosas, de tener diáconos para cumplir con el papel de los diáconos, entonces los vamos a nombrar. Pero además tenemos que tener en cuenta las condiciones que dice la Biblia que tiene que tener un diácono para ser diácono, que son muy similares a las de ser pastor. Pero en este caso es un hombre que apoya, ayuda al pastor, no lo sustituye. Pero así empieza la iglesia, con los 2 primeros oficiales, los pastores y el nombramiento de los diáconos. Dice así en el capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 8. Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, no de los apóstoles, de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque discípulos significa que están aprendiendo, que están creciendo, que están conociendo. Todos somos discípulos de Cristo. Si usted no es discípulo de Cristo y lo que está buscando es un buen espectáculo, una buena música, usted viene a aprender de Cristo, usted es discípulo. La condición de que viene a la iglesia viene porque es discípulo de Cristo y quiere aprender y quiere crecer. Quiere darle gracias a Dios por todo lo que está recibiendo de parte del Señor. Multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración. Ya la iglesia no tenía solamente judíos convertidos, tenía gente de todas partes y un grupo grande era de griegos. De griegos, dice. El número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, no los judíos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Eso es humano, eso es lógico. Están atendiendo a las viudas de los hebreos. Eso es costumbre. Eso es una inclinación humana de querer atender a la gente tuya primero, pero eso tenía que desaparecer, porque ya no hay diferencia entre el judío y el griego, y ya todos somos uno, y las viudas de todos son lo mismo, y humanamente se crea una necesidad. Estaban acostumbrados a atender a sus viudas, pero ahora están las viudas de otra gente que se ha convertido, que son parte de la iglesia, y entonces se quejaron. Hermano,
no hay ningún problema con quejarse. Oiga, pastor, yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque, mira, tenemos una cantidad de personas que son sordas. Hay que hacer un ministerio con los sordos. Tenemos una cantidad de personas que son, que tienen determinadas características. Y hay que hacer un ministerio, un programa por esa gente. No significa separarlo de la iglesia. Veo hoy en día iglesias que un ministerio para los homosexuales que se han convertido, un ministerio para, imagínense ustedes, entonces tenemos un ministerio para los mentirosos, un mentiroso para los adúlteros, no. Aquí todo el mundo es igual y todo el mundo tiene su problema y todo el mundo ha venido a Cristo y todo el mundo ha resuelto las cosas como hay que resolverlas y entonces somos una familia. El ministerio es para las personas con necesidades. Usted tenía el pecado que usted tuviera, vino a Cristo, eso se resolvió. ¿Ok? Ahora la viuda, el huérfano, el joven, el niño, esos son ministerios que la iglesia tiene que tener en cuenta porque esas personas hay que atenderlas especialmente. ¿Ok? Yo tuve una experiencia muy interesante hace poco. Un hombre vino hace unos años atrás, vino y me habló de que quería hacer una iglesia con los veteranos de la guerra. Porque el veterano de guerra viene, y yo, ustedes saben como lo que yo siento por este país, por los soldados, los veteranos, ustedes eso lo saben. Y el veterano es una gente que necesita una atención. Y me pareció aquella una idea muy noble, tener una iglesia que fuera de veteranos. Pero no, en el fondo de mi corazón decía, el veterano tiene sus problemas, la madre soltera tiene sus problemas, la viuda tiene sus problemas, y todo el mundo viene a una sola iglesia a resolverlo de la misma manera. Pero no dije nada, y un día me encuentro con otro hombre que tiene un ministerio, los veteranos, y su concepto es que era David veterano. ¿Sí? ¿Tenía trauma de guerra David? ¿Sí? ¿Gedeón tenía trauma de guerra? Sí. Y tuvieron que resolver el problema como lo resuelve todo el mundo, con la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? No hay que hacer una iglesia. De pronto vamos a tener una iglesia. La iglesia de los mentirosos, la iglesia de los adúlteros, de los que hacen pornografía. Imagínense ustedes, aquí todo el mundo tiene un problema y todo el mundo lo ha resuelto con Cristo y todo el mundo tiene que venir a la familia de Dios. No hay que hacer esa distinción, inventar esos programas que no son bíblicos, que no traen a ninguna parte, porque además el programa tiene que tener un propósito, ¿ok? Uno solo. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, hicieron una reunión en la iglesia. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la palabra de Dios. Si dejan la palabra, no quiere decir que servir a las mesas no sea importante, porque sea menos categoría de servicio. Es que si dejan la palabra de Dios para servir a las mesas, mejorar un restaurante. Ya deja de ser iglesia. Porque tiene que seguir siendo y seguirá siendo lo primero, la palabra de Dios. La economía, las actividades y todo eso viene después. Pero dejar lo más importante para ir a servir a las mesas. Eso está en los restaurantes. ¿Vamos a un restaurante? Entonces, los discípulos se pararon y dijeron, nosotros Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos necesidad aquí que el pastor las hace y que a mí Dios no me llamó a esas cosas, me llamó a predicar la palabra de Dion. Algunos hermanos me ayudan, algunos ministerios son necesarios, comenzaron desde el principio, porque ya los teníamos cuando estábamos en Calvary, la alabanza, el audio, la atención a las personas. Esos ministerios son importantes desde el comienzo de la iglesia, si no la iglesia no puede empezar. Los nuevos ministerios, los que se van agregando, que son los que la gente viene aquí, la gente no ve ni a Newton, la gente no mira ni para Johnny, ni para mi sugiere, no, la gente no ve el trabajo que hace esa gente, las hermanas que limpian, no hay programa para los jóvenes, no hay programa para los niños, no hay esto, no hay lo otro. No es que eso esté pasando, es que eso ha pasado muchas veces, nosotros lo sabemos y es por el conocimiento de no saber cómo funciona una iglesia bíblica, y puede pasar que la gente diga, ay, pero qué poquita gente. Hay que empezar por la palabra, no por los programas no van a hacer que la iglesia crezca. Si crecen por programas, ya no son iglesia, tienen que crecer
ser por la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Buscar el Espíritu Santo y de sabiduría a quienes pongamos sobre este trabajo. Cuando empiecen los ministerios, no todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer. Es un honor poder servir al Señor. Hay que estar en buena comunión con Dios. Hay que tener un buen testimonio. No es que la gente diga, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No. A mí yo siempre tengo problemas con los pastores que dicen que cuidado con la música. No, yo no tengo problema cuidado con los instrumentos. Yo no tengo problema con ningún instrumento. Con ninguno. Aquí puede haber una orquesta. Pero el que toque cada instrumento tiene que tener una relación correcta con Dios. ¿Ok? El que toque el piano, el que canta, tiene que saber que está haciéndolo para Dios, que no lo merece, que es algo una oportunidad que le han dado. No es para él, es para Dios. Y por tanto, tiene que reconocerlo de esa manera. No es cualquiera. Buscar a hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes pongamos sobre este trabajo. Porque limpiar las mesas no es importante. Sí es importante. No puede ser cualquiera. Aunque estés en la puerta. Es importante. Es importantísimo. Pero tú tienes que tener un testimonio con Dios. A veces llegan a la iglesia. Yo recuerdo uno de los halagos más grandes que he recibido. Yo no era pastor, yo no era nada, pero yo estaba en la iglesia y servía en la iglesia. Y una familia que estaba recién visitando, yo trabajaba en una oficina con una doctora. Y entonces llegaron a la oficina y los que estaban visitando la iglesia. Y entonces el esposo me dice, ese es el que trabaja en la iglesia. Entonces después cuando los atendí, me dijeron, ¿usted es el que trabaja en la iglesia? Yo no, yo no trabajo en la iglesia. Yo soy un miembro más que sirve allí. ¿Ok? Eso fue un elogio, decir, ese es el que trabaja en la iglesia. Bueno, alguna gente dice que los pastores no trabajan. Eso es harina de otro costal, como dice el refranero popular. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros, los apóstoles, están hablando ellos los 11. Y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás y a un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, hay que aprobarlo, ¿ok? Quienes orando les impusieron las manos y se crea la segunda oficina, el segundo oficio, la segunda ordenación de la iglesia, los pastores y los diáconos. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirle a mí. Escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. Señor, que los hermanos reciban el mensaje correcto y adecuado de parte tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, cuando nosotros hacemos lo que hay que hacer, cuando la palabra, que es lo primero, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, cuando todo comenzó, ahí no había ningún programa ninguno, ahí no había nada. Pedro se paró a predicar. Punto. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro se paró a predicar. Pedro habló de arrepentimiento, Pedro habló de Cristo, Pedro habló de una vida nueva, de la gracia, de todo lo que pasó. Eso fue todo. Y dice que después que predicó, los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Ese es el programa número uno y primero y más importante, y no puede desaparecer ni puede disminuir. La gente arrepintiéndose y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia crece. Dice que aquel día fueron bautizados y se añadieron a ella como 3,000 almas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya somos sabios, ya no hay que hacer más nada. No, hay que perseverar en la doctrina. Ahora, el que ha creído tiene que discipularse, tiene que alimentarse, tiene que crecer. Pero vemos hermanos que vienen a Cristo, se bautizan y ya todo está resuelto. Ya tengo mi salvación asegurada, ya no tengo que aprender ni que crecer. No. Mal. Y si la iglesia comenzó bien, y si ya Dios ha puesto ahí los líderes necesarios para la palabra de Dios, ya tenemos maestro, ya tenemos pastor, pues entonces a crecer en las cosas de Dios. Y dice que vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, fíjense cómo comienza la iglesia, lo único que hacía la iglesia, estaban juntos y tenían en común las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad.
la ayuda mutua, ahora somos familia, ¿ok? Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que eran salvos, porque la palabra de Dios se seguía predicando, ¿ok? Lo que quiero que tengan en mente, mis hermanos, es que el crecimiento de la iglesia trae las necesidades del ministerio. El crecimiento de la iglesia viene por la prédica de la palabra de Dios de manera personal o aquí, desde el púlpito por parte del pastor. Eso es lo que trae crecimiento espiritual y numérico a una iglesia. Nada más la palabra de Dios. Nosotros no tenemos mensajes, nosotros no tenemos nada nuevo, nosotros tenemos lo que Dios nos dejó, la palabra de Dios. Si esto no es suficiente, váyase a otra parte a buscar otra cosa. No tenemos otra cosa. Pedro le dijo a aquel hombre en la puerta del templo: plata y oro no tengo, de lo que tengo te dio. Y le dio la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que hace que una iglesia comience. Es el primer y más importante programa. Una vez que la iglesia crece, sé que la iglesia estaba creciendo, aparecen las necesidades. Como vimos allí en el capítulo 1, dice: aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Crece la iglesia, viene gente de todo tipo, gente de diversas, con diversas necesidades, y la iglesia son hermanos en Cristo, reciben a Cristo. No es tampoco hacer programas para gente que no ha venido a Cristo. No, eso es una equivocación muy burda. No, pastor, ella no viene. No, pero pastor, es que él dice que imagínense que aquí no encuentra nada porque no ha encontrado a Cristo. Hermanito, usted sabe que él no ha recibido a Cristo. No sabía. Aquí lo único que damos es salvación. Y después, cuando dentro de los hermanos que han recibido salvación aparece una necesidad, entonces empezamos a tener cuidado con la necesidad y suben los programas de la iglesia. Y está probado que eso es lo que trae más crecimiento, como vamos a ver al final. Las necesidades que aparecen una vez que la iglesia ha crecido, una vez que hemos hecho lo más importante. Bueno, la iglesia no empezó con ningún programa, fue Pedro predicando, punto. Predicar. ¿Usted quiere que la iglesia crezca, verdad? Todo el mundo quiere que la iglesia crezca. No hay un hispano que pueda decir en este pueblo, pues me atrevo a decir en el condado entero, que tiene una iglesia propia. No lo hay. Lo siento, hermano, pero esa es la verdad. No hay una sola iglesia hispana que diga que tiene su templo, su casa. No existe. Y no quiero extenderme, porque hemos dado rueda por este estado bastante sirviendo al Señor. Y eso es muy difícil. Entonces Dios nos da el local. Todo el mundo quiere que la iglesia crezca. Pero no de la manera que ustedes piensan o que la gente piensa. Es predicando la palabra de Dios. Predicándola a la gente. Y entonces cuando le predicamos, la gente se convierta, van a aparecer necesidades. La gente le dice un problema. No, quieren que le diga algo. ¿Saben por qué tenemos esto? Porque un día se nos presentó un problema. Estábamos creciendo dentro de la iglesia americana, que no tenía idea de cuándo iba a poder construir, y una hermanita dijo: pastor, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé un local. Un local, una iglesia entera. ¿Ok? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a mantener? Yo sé que usted gana muy poco, yo sé que usted gana 10 pesos al mes, yo sé que usted gana que el dinero es poco. Bueno, pues entonces con más razón hay que predicar, para que entonces puedan mantenerla. Si fuéramos más, porque predicamos el evangelio, con 20 hermanos que ganan 10 pesos al mes, bueno, ya es diferente. Pero no 2 hermanos, 3 hermanos que ganan 3 pesos al mes. Esa es la realidad, así funciona el plan de Dios. Ese es el programa de Dios. La gente le da dinero. Hermano, hay gente que se hace rica pidiéndole dinero a usted por teléfono o mandándole papeles. En la liga contra el cáncer. Ahora te ponen unos comerciales con unos perritos, con unas caras que parte el corazón. Unos perritos llorando, todo lleno de lágrimas. Y para que tú le mandes dinero para cuidar a los animales. Y se hacen dinero. Hacen dinero. Ellos no,
Tú vas a Texas y todos esos programas, cuando cruzas la frontera y vas a México, entonces el perrito no tiene nadie que se ocupe de ellos. El perrito anda por la calle. Como en Cuba. No, Cuba se los come. Cuba no está están desapareciendo los perros locales. Las necesidades entonces cuando aparezcan van a necesitar soluciones bíblicas, no tampoco soluciones humanas. Oh pastor, llegó un grupo de jóvenes, pero estos jóvenes dicen que ellos necesitan el rock and roll en su servicio. Las soluciones tienen que ser bíblicas, no lo que la gente quiere, no lo que la gente piensa que es bueno para ellos. Para eso hay un pastor y para eso hay un liderazgo, ¿verdad? Soluciones bíblicas. Dice que se reunieron, dicen en los versículos 2 y 3, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios. No se puede crear un solo programa. Las soluciones tienen que ser bíblicas. No se puede crear un solo programa que afecte la palabra de Dios. Ni con local, ni con tiempo, ni con líderes. Lo más importante es la palabra de Dios. Las soluciones bíblicas son aquellas que mantienen primero lo que es primero. La palabra de Dios seguirá siendo lo primero. Hoy te encuentras una iglesia porque a la gente le gusta que tiene 45 minutos de música y 10 minutos de prédica. Porque eso es lo que le gusta a la gente. No, la palabra de Dios sigue siendo lo primero. Si después de la palabra de Dios usted quiere quedarse a cantar por 3 horas, ok, bienvenido, no hay problema. Aquí estamos. Yo soy pastor full time. No hay problema. Pero no puede ser un servicio donde hay música y 10 minutos de prédica. O 5, o un devocional. No, lo primero es la palabra de Dios. Esa es la solución bíblica. Cuidar lo que es importante, cuidar con lo que empezó la iglesia y agregar programas dependiendo de las personas y sus necesidades. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ustedes no saben el estrés que nosotros vivimos, porque el ministerio de la palabra no es solamente predicar. Gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes de poder haber ido a México, a ver a misioneros, predicar allá. Y eso estimula, alienta, eso nos hace ver, nos amplía los horizontes espirituales a un líder, a un pastor. Gracias a Dios ayer pudimos ir a una conferencia, 2 conferencias, una el viernes por la noche y otra todo el día, el sábado ayer, allá en Tampa. Gracias a Dios por eso. Pero cuando estaba allá estaba preocupado por la hierba, que ya está creciendo. O estaba preocupado por el aire, nadie pudo subir. Hermano, el ministerio de la palabra es extenso. Por eso es que se requiere que haya pastores, en este caso diáconos, que ayuden al pastor. El diácono no es para sustituir al pastor, el diácono no es para decirle al pastor lo que tiene que hacer, es para ayudar, para servir. Diácono quiere decir siervo, para que el pastor pueda ocuparse en el ministerio de la palabra. Esa es la realidad. Las soluciones no pueden ser fuera de la Biblia, tienen que ser dentro de la palabra de Dios. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, la Escritura nos dice que teniendo, ¿con qué contamos? Con los dones que tienen los hermanos, teniendo diversidad de dones, según la gracia que nos es dada. Si de profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe, o sin ministerio, usémonos en ministrar. El que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que da, hágalo con sencillez. Entonces cuando aparecen los dones, y Dios da los dones a aquellos que están dispuestos al Señor, yo quiero servir, para que el pastor no tenga que dejar la palabra, el ministerio de la palabra de Dios. Ese es el más importante de la iglesia. ¿Ok? No quiere decir que los demás no sean importantes, porque los demás hacen posible que el ministerio de la palabra no se afecte. ¿Ok? Yo quiero decirte esto es más que una prédica, es una instrucción a la iglesia. Para que ustedes sepan cómo funcionan las cosas. No van a pensar que nosotros estamos sentados esperando que ustedes dediquen tiempo para nosotros hacer lo que queremos. No. Estamos pensando en el crecimiento en la organización. Aquí nos visitó una familia, según él era pastor retirado. Y a los 2 días de estar aquí, dice la esposa, ¿cuándo es la reunión para escoger a los líderes? ¿Líderes de qué? Ya el hermano nuestro estaba con la música, Johnny estaba con el audio, había maestros, todo lo que tenemos ahí. ¿Cuándo tenemos la reunión para escoger a los líderes? ¿Líderes de qué líderes? Si es lo que hay que predicar para que la iglesia crezca. Terrible. Las soluciones tienen que ser bíblicas, mi hermano. Se reunieron, dijeron vamos a buscar, y la solución bíblica, ¿sabe cuál es? No todo el mundo puede tener un ministerio. Hay iglesias donde a alguien se le ocurre algo. Pastor, yo quiero el ministerio de los globos viernes por la tarde. ¿Cuál es la
solución que resuelva el problema, que no afecte la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, y que permita que la iglesia crezca. Que crezca la persona que va a ser atendida, se sienta bien, se sienta en familia, y que eso permita que siga predicándose la palabra de Dios. ¿Ok? Son soluciones bíblicas. Ahora, esas soluciones bíblicas tienen como primer requisito que no afecten lo más importante. Dice ahí en los versículos del 4 al 6, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Orar, leer, enseñar. Eso es lo más importante, esa es la comida espiritual. ¿Ok? Dice en el 5, lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban. Cuando dejamos a la gente para que sean los que lleven adelante el programa, tienen que tener características. Y no solo los diáconos, sino todo el que está enfrente, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es para decirle a la gente, todavía nosotros no necesitamos diáconos. ¿Okay? Todavía no lo necesitamos. Yo creo que cuando yo vea la necesidad, voy a acercarme a algunos hermanitos que sí tienen condiciones para hacerlo. Lo voy a hacer. Pero el diaconado, como cualquier otro ministerio, requiere sacrificio y requiere entrega. El primer diácono fue Esteban. ¿Qué hay si cada vez que un hermano quiere ser líder tú le dices, ¿está dispuesto a morir? Sí, porque el primer diácono lo terminó muerto, apedreado. Solo porque empezó a destacarse en el servicio, en hablarle a la gente. Y era solamente un diácono. Y se convirtió en el primer mártir del evangelio. Entonces tú le preguntas, debiera ser en la entrevista a los hermanos que quieren ser líder, ¿está dispuesto a morir? No, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo tengo una comunión con Dios, sí, yo estoy lleno de fe. ¿Está dispuesto a morir? Pero eso nadie lo pregunta, ¿ok? Hermano, las necesidades requieren soluciones bíblicas, pero las soluciones no pueden afectar lo más importante. Lo que está probado. A veces la iglesia se pone a inventar cosas como que ya lo que inició la iglesia, lo que hizo crecer la iglesia, lo que por siglos ha permitido que la iglesia sea lo que es, ya no sirve, ya no funciona. No, la palabra de Dios sigue siendo el centro del ministerio de la palabra de Dios. Lo que enseñan, lo que predican, lo que aconsejan, la palabra de Dios. Cuando vengan los ministerios, entonces vamos a meterle la manga al codo y resolverlo, pero resolverlo de la manera bíblica para que ese ministerio de la palabra de Dios no se afecte. ¿Ok? En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ahí también dice, y ellos partieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A veces queremos un cargo, pero no queremos enseñar y predicar a Jesucristo porque eso trae problemas. La semana que viene les voy a predicar de por qué bíblicamente la gente no predica. Y eso se aplica a muchos de nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Ok? Ahora, en la cena de hoy tenemos cena por la noche, tenemos un tiempo de recogimiento en la que pedimos perdón por los pecados. Si la Biblia dice que tenemos que predicar y no lo hacemos, si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, ¿qué cosa es? Pecado. Si un alma que nosotros conocemos, con la que hemos tenido contacto, se va a este mundo sin Cristo y nosotros no le hablamos, hoy no le damos oportunidad, ¿ustedes creen que a Dios le agrada? De manera que hoy en la cena vamos a arrepentir. Los invito, no por eso dejen de venir, ¿ok? Es bueno arrepentirse, ¿ok? Ahora, por último, mis hermanos, las soluciones bíblicas traen más crecimiento cuando se hace lo correcto, cuando se aplica lo que dice la Escritura. No hay que inventar nada, ya todo está inventado. A veces veo iglesias, incluso, no hispanas, pero mayormente americanas, que ponen una cantidad de dinero en programas y en cosas y no van a ninguna parte. Son los conocidos, el dicho famoso del puente a ninguna parte, como hacen los políticos que piden dinero y fabrican un puente que no va a ninguna parte. ¿A quién me contaba que hicieron un puente al lado de otro puente, nada más que para... ¿En qué país fue? Había un puente que hicieron uno al lado para decir que habían usado el dinero. Porque dice que hay que usar el dinero para cogerse una parte del dinero, por supuesto. No, la iglesia no funciona así. La iglesia, todos los programas van a hacer que la iglesia siga creciendo. La iglesia va a seguir creciendo, porque entonces los que se dedican a la prédica, a la enseñanza, van a poderse preparar, van a poderse dedicar. Yo estoy loco por abrir un instituto bíblico.
con los hermanos que son líderes, con los hermanos que han estado. O sea, ¿para qué? Para que sea de calidad lo que se hace. No tiene que hacer muchas cosas. Muchas cosas. El ministerio de la palabra de Dios es extenso. El ministerio de la palabra de Dios no es pararse aquí cada domingo, 25 minutos, 30 minutos. En México se me fue la mano. Entonces yo le eché la culpa a ustedes. Es que en mi iglesia no me dejan predicar por mucho tiempo. Y en México se me fue la mano predicando y el otro predicador lo tuvieron que suspender. El americano no pudo predicar el domingo por la mañana. Pero es que no tienen reloj. Lo que tienen atrás es un almanaque. Entonces decía, es que puedo predicar de lunes para martes, de martes para miércoles sin parar. Qué pena. Entonces yo le dije, discúlpeme que allá en mi iglesia no me dejan predicar por mucho tiempo. Me eché la culpa a ustedes. Después le pedí perdón a Dios. Las soluciones bíblicas, mis hermanos, van a traer más crecimiento. Más crecimiento. Mira lo que pasó. Dice, a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hicieron una ceremonia, porque el diácono es una persona ordenada por Dios también, ¿ok? Y crecía la palabra de Dios. Oh, cuando la gente se ocupa de las cosas, el pastor se ocupa de prepararse, y de prepararse mejor, la palabra de Dios crece. Nosotros estamos interesados en crecer nosotros. No, si la palabra de Dios no se multiplica, no hay más estudio, no hay más conferencias, no hay más enseñanza, ¿qué es lo que significa que la palabra de Dios crezca? Usted no va a crecer. Hay iglesias que llegan 10 minutos aquí, 10 minutos allá. Hay iglesias que llegan, vamos a tener una actividad y no aprovechan la actividad para hablar de la Biblia. Hay iglesias que usted llega y dice que hay una conferencia y la Biblia no se abre. No, eso no puede pasar en la iglesia. Lo más importante es la palabra de Dios. Cuando la gente se ocupa de las necesidades que van apareciendo después del crecimiento, la palabra de Dios crece. Y dice que el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Quién eran los discípulos? Los miembros. Los discípulos aquí no se van a multiplicar si nosotros no hacemos lo que podemos hacer para que el ministerio de la palabra de Dios siga siendo lo más importante. ¿Ok? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Sacerdotes judíos obedecían a la fe. Venían a Cristo y empezaban a ser usados por Dios, empezaban a servir al Señor. Las soluciones bíblicas traen más crecimiento, mi hermano. Este es el ciclo. Se predica la palabra, se hace lo que hay que hacer con los nuevos convertidos, se tiene el compañerismo, se tiene la alabanza, se tiene la oración, como aparece allí en la primera iglesia, lo que se hizo. Y esto hace que la palabra, se empiezan los hermanos a crear programas por las necesidades. Los hermanos se ocupan, ahora tenemos necesidades, pero ustedes llegan y dicen, no me queda porque no hay programa para niños. Bueno, pero tenemos un programa de comportar la hierba, de embulla. No, ¿qué va a pasar? Pero tenemos un templo. A lo mejor llegas a una iglesia que tiene un programa para jóvenes, pero no tiene templo. Están metidos en un hotel y hay que soltar un dineral para pagar el hotel, para pagar la renta. Y no vale la pena tener un ministerio para conservar lo que tenemos. No vale la pena que arreglemos, que preparemos como lo hicimos cuando empezamos, para mantener lo que tenemos, que no tenemos que pagar mortgage, que no tenemos que pagar ningún tipo de dinero. Para que la palabra de Dios siga. Si la palabra de Dios crece, van a venir más gente. La palabra de Dios va a crecer por ustedes y conmigo. ¿Ok? Ustedes predican, yo los preparo para predicar. Ustedes van y le hablan a la gente viene, la gente dice, uy, qué lugar más bonito. Pero entonces ese que viene y dijo que el lugar más bonito, le faltaba un pie. Y viene otro que le faltaba un pie. Bueno, según un ministerio lo que le falta un pie. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Estoy tratando de ser lo más explícito posible para que entiendan cómo es que crece la iglesia. No es que hay que inventar nada, porque yo sé que cuando pasa un tiempo y veamos que somos pocos, ay pastor, pero es que la iglesia no crece, y tú estás predicando. Tú estás haciendo lo que tú puedas hacer para que el ministerio de la palabra no se caiga. ¿Qué estás haciendo tú para el Señor, para que el pastor pueda seguir y los hermanos que enseñan puedan seguir ministrando la palabra? Yo no quisiera que Newton estuviera atrás, que Newton se ocupara de la palabra. Yo no quisiera que Newton se ocupara, yo quisiera que se ocupara de la enseñanza de la palabra de Dios. Que hubieran hermanas que trabajaran más con los niños, que hubieran hermanos que estuvieran dispuestos a hacer las cosas. Pero ¿de dónde van a salir la gente? Vamos a traer gente de afuera y decir, como hacen algunas iglesias, con un cartel afuera, se busca pianista. ¿Y
que venga cualquiera, quien sea, le pagan, sea, crea lo que crea, lo que tocar el piano. No, esto no es un trabajo, esto no es una compañía. La gente a servir al Señor van a salir de nuestra predicación. De cuando nosotros le hablemos a la gente de Cristo y la gente se convierta. Ahora, si tú no tienes a Cristo, esto no te motiva. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no estás arrepentido de tus pecados, si tú no estás gozoso por esa salvación, si tu vida es la de ir de iglesia en iglesia o estar aquí, estar allá y venir a ver y mirar y chequear a veces el programa, eso no va a ninguna parte. Los que aquí estamos, que son de fe, que son de Cristo, yo sé que van a entender esto perfectamente. Pero si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no va a entenderlo. No va a entenderlo, mi hermano. Es difícil tener ese amor y esa pasión por las cosas de Dios cuando no se tiene el Espíritu de Dios. Aún muchos de los que dicen tener el Espíritu de Dios no entienden, critican, no hacen nada, son los llamados hermanitos lirios del campo. Se visten preciosos, pero ni hilan ni trabajan, y Dios los viste más bonitos que son. ¿Verdad? Eso dice la Escritura. Yo le pido a Dios que dé a ustedes el deseo de servir, el deseo de primeramente, ¿usted cree que usted no puede hacer nada? Bueno, háblele a otro de Cristo, a lo mejor le habla. Hermano, a lo mejor usted no puede hacer nada en la iglesia. Usted lo trae, lo lleva, usted no sabe cantar, usted no sabe. Pero a lo mejor usted le habla de Cristo a alguien y le está hablando al futuro líder de música de la iglesia. O a un futuro diácono. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas? Hay misioneros que han ido a lugares donde no se ha convertido prácticamente nadie. Sin embargo, los pocos que se han convertido en baluartes de la prédica en esos lugares, y la obra ha crecido. No puedes hacer nada en la iglesia. Multiplícate. Sigue orando y sigue predicando. Oramos, vayamos al Señor en oración. Padre bendito y amado, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos pongas en nosotros el primer amor de poder, de querer servirte para que tu iglesia crezca, de predicar tu palabra, de hablarles a otros de tan grande salvación que tenemos en ti. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí hoy que todavía no te ha recibido como Salvador de su alma, que sea día de arrepentimiento. Que hoy diga, Padre, soy pecador. Yo quiero que tú me des tu salvación. Reconozco que viniste a morir en una cruz por mis pecados. Reconozco, Padre, que tú, Dios mío, nos diste lo más grande que tú tienes para la raza humana, que es poder tener una comunión contigo, poder tener una relación personal. Señor, toca sus corazones que todavía no han tomado la decisión. Sé con aquellos que han tomado la decisión y todavía no se han bautizado. Para amado, ese es tu programa, ese es el programa de tu iglesia. Predicar tu palabra, alcanzar salvación y bautizarse para la gloria tuya. Guía a aquellos que son tus hijos a preguntarse qué estoy haciendo por la obra. Y cuando vean que no pueden hacer nada, que no les alcanza el tiempo, pero que sin embargo tienen la oportunidad de allí donde invierten el tiempo a hablarles a otros, Señor. Padre, toca su corazón, úsalo para la gloria tuya. Señor, bendícenos y síguenos hablando y predicando en Cristo Jesús. Nuestros rostros inclinados, orando